Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión para hablarles de un tema sumamente importante, las funciones de la justicia constitucional. Pero antes de entrar a analizar este interesante tema, déjenme recordarles que se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba a este video si les ha gustado, para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este tema y otros de derecho constitucional, derecho procesal constitucional, filosofía de la Constitución, etcétera. Pues bien, iniciemos. ¿Qué es la justicia constitucional? Antes de entrar a analizar cuáles son las funciones de la justicia constitucional, tenemos que recordar qué es la justicia constitucional. La justicia constitucional es aquella actividad por medio de la cual se busca garantizar la supremacía de los derechos humanos como derechos naturales inherentes a la persona humana, elevados a la categoría de derechos fundamentales y valores axiológicos ético-morales superiores de todo el ordenamiento jurídico del país y que sirven a su vez como parámetros de legitimidad y justificación ética de todas las normas del ordenamiento jurídico del Estado. Eso es la justicia constitucional. Una vez que hemos entendido qué es la justicia constitucional, tenemos que recordar que esta institución solo existe en aquellas constituciones de inspiración naturalista racional práctica. ¿Por qué? Porque antes de la Segunda Posguerra Mundial, cuando prevalecía el positivismo, no se trataba la conexión entre derecho y moral y por lo tanto tampoco se reconocía un catálogo de derechos humanos en calidad de valores morales que servían de parámetro de legitimidad de las normas jurídicas del país. De tal cuenta que las normas jurídicas del país eran en esa época fórmulas vacías de contenido moral. Y por esa razón se dieron los excesos del Partido Nacional Socialista Alemán, el Partido Nazi en Alemania, del fascismo de Mussolini en Italia, en donde en nombre de la ley positiva, que únicamente obtenía su validez por haber sido emitida por los órganos legitimados del Estado para emitirlas, y en ese momento eran válidas no importando su contenido moral, y por lo tanto esas leyes podían ser inmorales, injustas e inhumanas. De esa cuenta, los grandes excesos de la Segunda Guerra Mundial se dieron en nombre de una ley positiva que era válida conforme a los parámetros del positivismo. ¿Y por qué en ese parámetro, en ese paradigma, no se aceptaba la conexión entre derecho y moral? Esto hizo al mundo repensar el derecho y regresar al naturalismo racional práctico que se origina en la Ilustración, especialmente con el pensamiento del filósofo Immanuel Kant, que establece el principio de dignidad de la persona humana. La persona humana es fin y no medio, de tal cuenta que la persona humana es soberana, se autolegisla y genera derechos naturales por el solo hecho de ser un ser humano. Se postula principios de racionalidad ética que se establece como principios de actuación ética, de tal cuenta que genera derechos naturales. El ser humano se convierte en un legislador universal y la principal fuente del derecho. Sobre esa base, entonces, a partir de la Segunda Posguerra Mundial, se repiensa el derecho, se retoma ese paradigma y surgen las constituciones de inspiración y naturalista racional práctica, donde se vuelve a conectar el derecho y la moral, se reconoce a la persona humana como la principal fuente del derecho, la dignidad del ser humano como el principal derecho humano y se garantizan los derechos humanos naturales inherentes a la persona humana como los valores superiores del ordenamiento jurídico del país que deben salir de parámetro de legitimidad de todas las normas infraconstitucionales. A partir de entonces vemos los ordenamientos jurídicos constitucionales de inspiración naturalista como la Constitución Federal Alemana de 1949, la Constitución Italiana, la Constitución Española de 1978, y en el caso de Iberoamérica, la actual Constitución Política de la República de Guatemala, la Constitución de Brasil de 1988, la Constitución Colombiana de 1991 y la Constitución Mexicana a partir de la reforma del año 2011 y otras constituciones de la región. Así vemos entonces que en estas constituciones de inspiración naturalista, en donde los derechos humanos como derechos naturales inherentes a la persona humana se convierten en la principal fuente del derecho, surge la justicia constitucional como el instrumento óptimo e idóneo para garantizar la supremacía de esos derechos humanos naturales inherentes a la persona humana. De esa cuenta, entonces, si la justicia constitucional tiene como objetivo fundamental servir de parámetro de legitimidad y justificación ética de todas las normas jurídicas del país para que sean coherentes y congruentes con los derechos humanos naturales inherentes a la persona humana en calidad de valores axiológicos superiores del ordenamiento jurídico del país, ahora es necesario examinar las funciones de la justicia constitucional. Vemos entonces que las funciones de la justicia constitucional son las siguientes: la garantía jurisdiccional constitucional, difusa,
la garantía jurisdiccional constitucional concentrada, la garantía jurisdiccional convencional difusa, la garantía jurisdiccional convencional concentrada, y también vemos el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Esas son las funciones de la justicia constitucional. Repito, las funciones de la justicia constitucional son la garantía jurisdiccional constitucional difusa, la garantía jurisdiccional constitucional concentrada, la garantía convencional jurisdiccional convencional difusa, la garantía jurisdiccional convencional concentrada, el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Veamos cada una de ellas. La función de la justicia constitucional consistente en la garantía jurisdiccional constitucional concentrada establece que debe existir un tribunal constitucional permanente concentrado llamado Tribunal Constitucional o Corte de Constitucionalidad, que se convierta en el garante y en el fiscalizador y en el supervisor y el guardián de que todas las leyes del país no sean contrarias a los derechos humanos fundamentales inherentes a la persona humana. Porque si existen leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general que son contrarias a los o vulneradoras de los derechos humanos fundamentales inherentes a la persona humana con efectos erga omnes, deben ser expulsadas del ordenamiento jurídico del país por parte de esta Corte de Constitucionalidad. Ahí tenemos la función de la justicia constitucional, de la garantía jurisdiccional constitucional concentrada. Luego tenemos la función de la justicia constitucional, de la garantía jurisdiccional constitucional difusa. En este caso, todos los jueces del sistema de justicia se convierten en jueces constitucionales y tienen la obligación y la facultad de examinar y juzgar las normas jurídicas que van a aplicar a los casos concretos. De tal cuenta que si esas normas jurídicas que van a aplicar a los casos concretos son contrarias, disminuyen, restringen o tergiversan los derechos fundamentales inherentes a la persona humana en calidad de valores superiores del ordenamiento jurídico del país, no pueden aplicarlas y no deben aplicarlas. Deberán declararlas inaplicables y deberán buscar otras normas, buscar otra forma de integración para poder resolver el caso concreto. Luego tenemos la función de la justicia constitucional, de la garantía jurisdiccional convencional concentrada. En este caso, los sistemas internacionales de derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del sistema interamericano de derechos humanos, tendrá la facultad y el deber de verificar de que las normas, las leyes y los actos de la administración pública de los países miembros no vulneren los derechos fundamentales regulados en tratados internacionales y elevados a la categoría de derechos fundamentales del país, y que una vez agotada la jurisdicción interna no se haya enmendado la vulneración, entonces entra el Tribunal Internacional, en este caso, en el caso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos entraría a examinar y a juzgar los casos en los cuales las leyes y actos de la administración pública que han vulnerado derechos naturales, derechos humanos regulados en tratados internacionales y que han sido elevados a la categoría de derechos fundamentales constitucionales en los Estados miembros y que han sido vulnerados por estas leyes, entran a aplicar justicia convencional, anulando esas leyes, anulando esos actos de la administración pública después de que ha sido agotada, por supuesto, la jurisdicción interna. Ahí vemos entonces lo relativo a la función de la justicia constitucional, de la garantía jurisdiccional convencional concentrada. Luego tenemos la función de la justicia constitucional, de la garantía jurisdiccional convencional difusa. En este caso, todos los jueces del sistema de justicia están obligados y facultados para examinar y juzgar si las normas que van a aplicar en los casos concretos son contrarias a los derechos humanos regulados en tratados internacionales y que han sido elevados a la categoría de derechos fundamentales y valores axiológicos superiores del país, y de ser contrarias a esos derechos no pueden aplicar esas normas y deberán realizar una integración buscando la forma de ser coherente a esos derechos humanos regulados en tratados internacionales. Esa es la justicia constitucional aplicada mediante la garantía jurisdiccional convencional difusa. Luego tenemos la función de la justicia constitucional a través del control de convencionalidad. En este caso, todos los jueces del sistema de justicia
están obligados a juzgar y examinar si las leyes, reglamentos y normas que van a aplicar en los casos concretos, aparte de su aplicación, en sus sentidos interpretativos, no conculcan los derechos humanos naturales inherentes a la persona humana, elevados a la categoría de derechos fundamentales y valores axiológicos superiores del país. Porque de ser así, deberán buscar el sentido interpretativo más óptimo y garantizador de esos derechos fundamentales. Esta es la función de la justicia constitucional del control de condicionalidad. Finalmente tenemos la función de la justicia constitucional del control de constitucionalidad. En este caso, la función de la justicia constitucional del control de constitucionalidad es aquel por medio del cual todos los jueces del sistema de justicia del país están obligados a examinar y juzgar si las leyes y normas que van a aplicar en los casos concretos en sus sentidos interpretativos no son vulneradores o disminuyen, restringen o tergiversen los derechos naturales inherentes a la persona humana elevados a la categoría de derechos fundamentales y valores axiológicos superiores del país. Porque de ser contrarios a esos sentidos interpretativos, deberán buscar el sentido interpretativo más ad hoc y más óptimo para garantizar la superioridad de los derechos humanos fundamentales y mantener incólume esa supremacía de los derechos fundamentales en calidad de valores axiológicos superiores del país. Esa es la justicia constitucional en su función del control de constitucionalidad. Pues bien, con esto hemos llegado al fin de este tema tan interesante y si les ha gustado este video, denle pulgar arriba y suscríbanse a mi canal Filosofía de Derecho, Doctor Alejandro Gutiérrez, para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este tema y otros del derecho constitucional, derecho procesal constitucional, filosofía de la Constitución, etcétera. Así fue que ha sido un verdadero gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.